Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, que es un espacio semanal, pero ahora nos vamos a adelantar por todo lo que está pasando, ¿no? Las redadas en Los Ángeles a través del país y el día de hoy es martes, junio 10, y empezamos a ver que las redadas también aquí en Phoenix han empezado. El día de hoy en construcciones, en varias sucursales donde nuestra gente se congrega, entonces pues mis teléfonos no dejan de sonar. Hoy tengo un invitado muy especial, un periodista sumamente conocido, León Krause. Creo que no estoy pronunciando bien tu nombre, tu apellido. Perfectamente bien. Tú estás en Los Ángeles y has estado, pues, obviamente en las calles, ¿no? Viendo lo que está pasando. Fíjate que las imágenes que yo he visto, que hemos estado viendo a través de la televisión, son de una ciudad que arde. Es una insurrección, como lo dice el presidente Trump. Tú estás ahí. Ay, Elvia, gracias por la invitación. Sonrío porque es absurdo sugerir algo así. Primero que nada, Los Ángeles es una ciudad inmensa, enorme. Las protestas están circunscritas a, yo te diría, 10 cuadras en el centro de la ciudad y nada más. Eso no quiere decir que no hayan sido escandalosas, que no hayan tenido, sobre todo el fin de semana, episodios esporádicos e individuales de vandalismo, pero estamos hablando de protestas eh, que están en un área de la ciudad y son en su enorme mayoría pacíficas. Sugerir que lo que se vive en Los Ángeles es comparable, por ejemplo, a las protestas y disturbios del 92 es una absoluta locura. ¿Cómo es una locura pensar que esta situación requería la llegada de la Guardia Nacional o Exacto. los infantes de Marina para ser controlada? Hay 9,000 efectivos de la Policía de Los Ángeles que estaban y están controlando la situación. Esto hasta el momento en que tú y yo hablamos, que todo puede cambiar literalmente en un instante. Pero hasta ahora la situación estaba controlada, se trataba de protestas circunscritas a un área muy específica del centro de Los Ángeles, pacíficas. ¿Y qué dice la gente? Porque lo que vemos una vez más son lo más dramático, ¿no? La gente que está rompiendo ventanas, que está incendiando autos y como dices tú, son actos esporádicos, ¿no? Pero que los medios estamos repitiendo Y es. sin parar, ¿no? ¿Qué dice la gente en general? ¿Está de acuerdo en que se militaricen las calles? Y lo que dices es fundamental. Yo creo que en gran medida los medios también tenemos responsabilidad, porque estamos en la era de la imagen. Y entonces, si de pronto hay un acto vandálico, eso es lo que le da la vuelta las, a, las, a los ciclos de noticias en Estados Unidos, en la televisión, en las redes sociales, y las voces de las miles de personas que son los verdaderos protagonistas de estas protestas, los jóvenes de segunda generación, tercera generación que se presentan para levantar la voz por sus padres, por sus abuelos inmigrantes. Esas voces no se escuchan, porque nos quedamos con el escándalo de la imagen. Y eso, por supuesto, crea una distorsión, crea la idea de que Los Ángeles está siendo invadida, está siendo tomada, está en llamas, cuando la realidad es la que te describí anteriormente. Es muy importante poner todo en su justa proporción. Y hablando de eso, ¿cómo sabemos qué en realidad es lo que está pasando? Porque si, por ejemplo, estamos mirando Fox News, pues es precisamente la narrativa que se está avanzando, ¿no? Es de una invasión. Si vemos otros medios, otras gentes, ¿no? En redes sociales, es eso precisamente lo que mencionabas. ¿Cómo? Y eso es muchísima desinformación también, ¿no? Inclusive compartiendo videos de otras redadas de años anteriores, ¿no? Y utilizándolo. ¿Cómo nos enteramos lo que en realidad está pasando? Pues me parece que la respuesta es el periodismo, siguiendo a los periodistas que están dispuestos a ir más allá de la nota fácil, que es lo más escandaloso que haya ocurrido. Lo que pasa es que estamos, insisto, acostumbrados en el periodismo de pronto a que tiene que, la nota, no hay notas matizadas. Las pequeñas historias, las voces
de la gente que está en los márgenes, esas no las contamos. Contamos de la historia de la persona que grita con más fuerza contra la Guardia Nacional, la que se le pone en la cara aquí al oficial de la Guardia Nacional. Exacto. Bueno, esa es una historia, pero también son historias, y yo creo más importantes, las historias de la gente que se queda en los márgenes de la protesta, y los jóvenes de los que te hablaba yo. ¿Qué es lo que los lleva ahí? ¿Cómo se están fracturando sus comunidades, sus familias? Esas son las historias que tenemos que contar, y me parece que hay esfuerzos periodísticos que lo están haciendo cada vez más, pero hay que buscarlos y hay que hacerles caso y difundir lo que están diciendo. Y es por eso que estás ahí también, ¿verdad? Pues En sí, donde están ocurriendo las cosas. Ya sabemos que Trump utiliza a los inmigrantes como chivos expiatorios y que los ha utilizado, que este es la excusa perfecta para militarizar las calles. Es algo que no se había visto es más, desde los disturbios de la era de la guerra civil, no la guerra civil, de los derechos civiles, ¿no? de los De los derechos 60. civiles, Sí, claro. exacto. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que ves tú de esta militarización que a mí me parece que es lo más peligroso? Bueno, ayer en la protesta en Los Ángeles había dos gritos. El grito que exigía que se fuera de Los Ángeles ICE, la agencia, digamos, migratoria, policía migratoria de Estados Unidos, y em, las consignas que exigían que se fuera la Guardia Nacional. La gente no quiere a la Guardia Nacional aquí. Y no quiere a la Guardia Nacional porque no encuentra motivos para la presencia de las Fuerzas Armadas. Yo te aseguro que si la situación fuera otra, Dios quiera que nunca llegue a esa situación, pero si se acercara a lo que vivimos aquí en el 92, yo no estaba aquí, pero lo que se vivió en Los Ángeles en 92, la historia sería otra, porque en ese momento la ciudad estaba absolutamente en llamas. Claro. Había riesgo real de perder la vida, de que los negocios se vieran saqueados, incendiados, violentados. Era una ciudad sin ley. Los Ángeles no es una ciudad sin ley hoy. Y la gente lo sabe, la gente que ha vivido aquí toda su vida lo sabe, sabe dónde están las protestas, sabe hasta dónde están llegando, y por eso cuando ven estas declaraciones del gobierno federal hablando de invasión, de insurrección, de la toma de una ciudad americana, la gente de Los Ángeles dice, ¿de qué ciudad están hablando? Esa Porque no es la aquí no ha mía, ese pasado no es mi esto. lugar. Claro. Eso no está pasando aquí. Y cuando uno está en Los Ángeles te das cuenta que pues no está pasando aquí. Por eso es que es hasta risible el pretender lo contrario, pero por desgracia no nos podemos reír porque el escenario peor, el peor escenario, es un escenario de verdad muy, muy grave. Es importante mencionar que las Fuerzas Armadas Federales son utilizadas para combatir a un enemigo y es un enemigo extranjero por lo general, ¿no? O Claro, sea, cuando nuestra nación de verdad está en peligro, ¿no? Tenemos que defender nuestra soberanía. Es muy raro que se utilicen las Fuerzas Armadas en contra de los ciudadanos estadounidenses, en contra de la gente que vive dentro de Estados Unidos, que eso es lo peligroso. gravísimo, gravísimo. Y por eso yo de verdad rezo, literalmente rezo, porque no haya un incidente que le dé el pretexto a la Guardia Nacional y a Donald Trump para dar el siguiente paso, que es convertir esto en algo normal. Estados Unidos no es un país en donde las Fuerzas Armadas se desplieguen en las ciudades. Eso no pasa. Eso no Exacto. ocurre. No es ese país. Si las cosas requirieran ese tipo de presencia, la historia sería otra, pero no hay un solo motivo que justifique esta decisión. Trump está buscando, creo yo, ese motivo. Por eso, Dios quiera que las protestas en Los Ángeles, en Texas, en Arizona, si se dan, en donde la gente también tiene muy poca paciencia para la injusticia, en Chicago, en Florida, en donde se vayan dando las protestas, no se ceda a la tentación de la violencia, porque si eso pasa, el gobierno va a decir, ahí está, es el pretexto, doy el siguiente paso. No, sí es un momento sumamente peligroso para Estados Unidos y quien no lo ve, pues estará ciego, ¿no? Otra de Así las es. cosas que es muy sonado y muy sonado entre eh,
entre los anglos es el hecho de sacar la bandera mexicana durante Ya estas sabía que me ibas protestas, a ¿no? decir eso. Sí, Sí, es que mis lectores en inglés, ¿no? La audiencia en inglés está, parece ser que es lo que más les importa, que no les sí, está importando tanto la gente, sino el hecho de que es la bandera sí, mexicana la que se está exhibiendo, vamos. La presidenta de México me parece que condenó la violencia. sí. Obviamente tú lo estás siguiendo más de cerca que yo. Uno, pues me parece que eso es lo correcto, ¿no? Pero segundo, ¿cuál es esa idea de que si estás protestando al gobierno de Estados Unidos es un insulto sacar la bandera mexicana? Mira, vivimos en un país que es plural por naturaleza. Yo en este momento vivo en Miami. Y en Miami hay una zona de la ciudad en donde lo único que ves son banderas cubanas. Mm, Esas banderas cubanas implican que la comunidad cubanoamericana no se siente estadounidense. No. Lo que implica es que la comunidad cubanoamericana está consciente de sus raíces, orgulloso. orgullosa de sus raíces. Los mexicanos en Los Ángeles son exactamente igual. Ocurre lo mismo. Esta es una ciudad plural como ninguna otra. 47% de la ciudad es una ciudad latina. Es una ciudad que es sobre todo latina, que la comunidad afroamericana y de origen asiático y la comunidad blanca son minoritarias. Es una comunidad mayormente latina. Y es una comunidad mayormente mexicana. Y también con una gran presencia salvadoreña y demás. Es parte de la identidad de la ciudad que la gente tenga ese orgullo mexicano, que por cierto está en el origen mismo de Los Ángeles, porque no estamos en Delaware aquí, Claro, en el origen mismo de Los Ángeles y en la identidad propia de cada individuo. Ahora, ¿es un error político? Sí, sí es un error político. Si yo pudiera hablar con cada uno de los manifestantes que llevan su bandera mexicana, les diría, guarde la bandera mexicana, sí, por razones políticas. Pero si entramos a la historia y realmente entendemos qué es esta comunidad, y lo mismo diría yo, por cierto, en la comunidad en Arizona, pero en la claro, comunidad en Los Ángeles, que la entonces, mayoría son mexicanos también, bueno, sí. pues, tendríamos que entender que esa es la identidad. Ayer entrevistaba yo a muchachos que nacieron en Estados Unidos, segunda, tercera generación, medio hablan el español, son estadounidenses, estudian en una universidad estadounidense, se van a casar en Estados Unidos, tener hijos aquí, pero traían una banderita mexicana. ¿Por qué? Porque estaban orgullosos de sus raíces. ¿De cuándo acá eso es ser antiamericano? Exacto. Por al contrario, al contrario. Es que tenemos que seguirlo mencionando para que se entienda que no es una deslealtad Punto. a Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que Trump atrajo a tantos latinos, especialmente a los hombres latinos? Y obviamente que ya veo que algunos hispanos como que ya no están tan de acuerdo con las redadas, con lo que está haciendo el presidente Trump, pero todavía tiene mucho apoyo. ¿A qué crees que se debe ese apoyo de los Una- latinos? es una gran pregunta. Mira, yo soy de los que piensa que, que en parte se debe a que tenemos diríamos en inglés, un soft spot por la figura del caudillo, la figura del líder providencial carismático. Y yo creo que hay algo de eso. También creo que hay otro ingrediente, y el ingrediente es la ingenuidad. La idea de que Trump no iba a tocar a nuestra comunidad, iba a tocar a la otra comunidad, iba Pues a se lo deportar, creyeron, se lo creyeron. Creyeron iba a sus deportar, mentiras. así es, iba a deportar a los criminales. No va a fracturar familias, no va a deportar, no va a venir aquí, no va a ir a Phoenix, no va a ir a Dallas, no va a ir a Los Campos, donde por cierto está hoy, me dicen, donde está hoy ICE en Los Campos, en Oxnard, aquí en California. No, eso no va a pasar. No va a tocar la comunidad venezolana, no va a tocar a la comunidad cubana. Pues, ¿qué crees? Ya lo hizo, ya lo Nicaragüense. está haciendo. Así es. Entonces, yo regreso a las palabras de Barack Obama. Las elecciones tienen consecuencias. Ojalá que entendamos que cuando un político promete que va a hacer algo, lo más probable es que ese político haga ese algo.
y Y las eso es elecciones sumamente tienen importante consecuencias. también, ¿verdad? Recalcar, porque lo que estamos viendo es exactamente lo que prometió Trump, solamente Exacto. que no le creyeron. ¿Cuál ha sido el error de los demócratas? Porque obviamente que también ahí tenemos que ver cómo perdieron ese apoyo durante las campañas y si ves algún error ahorita con las redadas. Mira, yo creo que hubo un error muy grave que era difícil de ver. Yo, francamente, lo intuí, nunca lo escribí, desgraciadamente, pero lo intuí en una visita a Los Ángeles. Yo creo que buena parte de la comunidad hispana, que ha pasado años y años y años y años esperando una reforma migratoria, pagando impuestos, siendo ciudadanos ejemplares, pero perseguidos después de todo, porque no tienen documentos, miraron las políticas de Biden en función de la comunidad venezolana de refugiados con con profundo dolor, interpretándolo como una injusticia. Yo creo que Biden se equivocó al no explicar bien cuáles eran los motivos y la diferencia entre una cosa y la otra, porque la comunidad interpretó eso como diciendo, yo llevo aquí décadas, no paran de prometerme cosas, me sigo sintiendo perseguido, hay muchas cosas que no puedo hacer, sigo pagando impuestos y a estos que acaban de llegar les dan todo. Bueno, se podía explicar, estos son refugiados, no lo hicieron. Y lo que crearon es una comunidad que dijo, hasta aquí con los demócratas. Yo creo que ese es uno de los muchos factores que estuvieron en juego, pero nada de eso me parece definitivo. Creo que el voto latino está en el aire y dependerá quién tiene la inteligencia ahora que en la siguiente elección no va a estar Donald Trump, porque quiero pensar que no va a estar Donald Trump y que tenemos un país todavía democrático. Em, Me parece que habrá oportunidad de retomar el margen que se ha perdido del voto hispano. Tú trabajaste para la cadena Univisión, escribes una columna para el Washington Post, escribes para medios en México. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo para el mercado anglo, que Ujú. viene siendo tu columna, ¿no? Para los diarios, los medios en inglés, y el periodismo que se hace en español? ¿Hay alguna diferencia desde tu punto de vista? En Estados Unidos, En general, en Estados Unidos y en México, porque obviamente tú escribes también pues mira, para medios en México. me parece que, es decir, la diferencia central es que en los medios de comunicación en español, sobre todo a escala local, y me refiero a la televisión, pero también a los diarios y demás, y al radio, tenemos una vocación de periodismo comunitario, de contar las historias de la gente, de estar allá afuera. Y eso me Que no es parece que nos... activismo, ¿verdad? Porque No, no cuando es escucho eso activismo. siempre lo bueno, es No, un activista, no, somos activistas. pues no, 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 porque el activismo implica editorializar y yo no editorializo. Editorializo cuando escribo columna de opinión, porque pues ese es el género. Pero cuando estoy Claro. reportando, yo no editorializo, yo le doy el micrófono a la gente. Y me parece que eso sí es diferente. Me parece que los medios de comunicación en inglés no están tan interesados en escuchar a la gente. De hecho, esa es la queja que hubo en función de Trump y sus votantes, ¿no? No conocíamos el país. Pues no lo conocías el país porque lo único que te interesa es entrevistar políticos y lo que el político dice y lo que el político hace. Y ese es un vicio también muy latinoamericano y muy mexicano. En México, lo más importante es lo que hacen y dicen los políticos. Ay, ¿qué dijo ese señor? Alguien decía un día que México sufre de declaracionitis. Sí. ¿Qué declaró el diputado? ¿Qué declaró el señor senador? A ver, ¿por qué no vamos y escuchamos a la gente afectada por las políticas del Estado? Eso es algo que creo que no hemos aprendido a hacer en México, que no se hace suficiente los medios en inglés en Estados Unidos y creo que los medios en español lo hacemos bastante bien, sobre todo a Bueno, escala no, local. una lección muy importante. Vamos a regresar ya por último a Los Ángeles. Me parece que tú dijiste en redes sociales que es una ciudad, y deja ver si tengo la terminología correcta, herida, Sí. profundamente wounded, que creo que fue la palabra que Herida, sí, utilizaste sí. en inglés. ¿A qué te referías? Bueno, a que la autoridad migratoria ha decidido venir a este lugar y sigue aquí en este lugar agrediendo a agrediendo a los hilos más vulnerables e importantes del tejido social.
Si de verdad hoy la autoridad migratoria está en Oxnard, levantando a campesinos, Selvia, como levantó a jornaleros en un Home Depot, como levantó a trabajadores de la industria textil en el centro de Los Ángeles, como ha irrumpido en escuelas. Estamos hablando de un asalto contra esta ciudad que es antes que nada una comunidad y una ciudad hispana, diversa, mexicana, salvadoreña, plural. Por eso creo que la herida no hace más que crecer y la indignación y el hartazgo también van a seguir creciendo porque no se va a dejar Los Ángeles, que permanezca esta agresión constante, estas Y eso es lo familias que estamos viendo, ¿no? De fracturadas. parte del gobernador también y de parte de las autoridades Y locales, la ¿verdad? alcalde, y Que la no. alcaldesa, sobre todo el gobernador, pero también la alcaldesa. Esta es una ciudad que está acostumbrada a luchar contra la injusticia. Lo hizo en el 68, en los famosos walkouts de los estudiantes, lo hizo en el 94 contra la 187 y lo hizo de manera salvaje, después del veredicto de Rodney King en el 92. Es una ciudad que no tolera la injusticia. Por eso está herida y por eso está indignada. ¿Dónde vamos a terminar con todo esto? Pues Dios quiera que terminemos en paz, primero que nada. Dios quiera que terminemos con las Fuerzas Armadas en sus cuarteles, eh, con la seguridad pública en manos de la policía, como debe ser, del departamento del sheriff. Eh, y Dios quiera que terminemos sobre todas las cosas con un regreso a la cordura en materia migratoria. Esto no quiere decir ignorar las leyes, esto no quiere decir que no haya seguridad fronteriza en absoluto. Eso quiere decir tener compasión, tener humanidad, tener capacidad de comprensión frente a lo que es la comunidad, lo que suma a la comunidad. ¿Quiénes son estas personas que están siendo detenidas? ¿Quiénes son estas familias? ¿Cuál es la historia de estas comunidades? Eso es lo que es estar a la altura de la historia de Estados Unidos. Ojalá terminemos ahí y no en el escenario contrario. Muchísimas gracias una vez más y gracias por estar en Los Ángeles para darle voz a nuestra gente y darle voz a toda esa gente que no necesariamente tiene el micrófono. Es mi ciudad, aquí crecí como periodista y como ser humano, 11 años, aquí nacieron 2 de mis hijos. Es un lugar que amo profundamente. Ahí lo dejamos.